una hermosa mañana de mucha bendición y espero de que este culto que vamos a realizar hoy día sea de mucha bendición para sus vidas y también eh, para que puedan también poder darlo a conocer a otras personas que necesitan del Señor. Los invito a que podamos empezar orando, que inclinemos nuestro rostro y que nos entreguemos en la presencia del Señor. Padre amado, Señor Jesús, mil gracias, Padre bendito, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, es hermoso, Señor, para nosotros. Gracias por las bendiciones de las que tú nos das, Señor, durante cada día que pasa. Padre amado, Señor, en este momento queremos entregarte todas nuestras cargas, Señor. Que tú, Padre amado, tomes el control, Señor, de todo este momento, Señor. De que tú, Señor, seas dando la concentración, Señor, para poder, Señor, estar conectados contigo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te entregamos, Señor, este culto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito también a que podamos abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 1:7, que dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los animo a que recordemos esto, de que Dios nos da la valentía para seguir adelante y para triunfar, para poder cumplir nuestras metas, nuestros propósitos. Y si vamos acompañados de su mano, no hay mejor compañía y podemos lograrlo. Así que los invito a que puedan disfrutar de las alabanzas y también que se puedan mantener en una comunión hermosa para que también podamos recibir un bello mensaje del Señor. Así que los invito a que puedan gozarse. Qué alegría de verlos nuevamente, un gusto que en esta mañana podamos regocijarlos con la alabanza, con el mensaje, con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida a aquellos que ya están conectados, a aquellos que se van a conectar o después con las semanas van a ir viendo este mensaje. Espero de que Dios eh, dé un mensaje claro, un mensaje certero para mi vida, para su vida. Le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno. Eres un Dios maravilloso, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. En esta mañana, Señor, te pedimos de que tú nos acompañes, de que tú nos guíes, de que nos des sabiduría, inteligencia, que nos dé, Señor, la cobertura suya. Padre, que puedas poner inteligencia, sabiduría, Señor, en nuestras vidas para poder entender, comprender tu palabra, Señor, y lo que tú, Señor, haces en nuestra vida. Gracias por todo. Gracias porque eres un Dios bueno y un Dios maravilloso. En el nombre, que es por sobre todo nombre, que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a menudo me sorprendo cómo Dios usa a las personas, cómo Dios usa la debilidad y las vuelve potencia, fuerza, energía para su gloria. Ya a través de esas personas me llama mucho la atención cómo Dios transforma la vida de las personas que Él quiere usar. Y en esta mañana les quiero hablar de dos personajes. Uno es Pablo. Pablo, un soldado que perseguía a los cristianos, que iba a las grandes o iba donde los senadores, donde los reyes, a donde las grandes autoridades y pedía cartas para poder entrar a ciertos lugares, apresar a cristianos, traerlos, encarcelarlos, porque él era contrario del cristianismo. Pero un día yendo a Damasco, Dios le salió al encuentro. Y todos conocemos el relato.
pero no dice si cayó del caballo, o cayó de un carro, o iba caminando y cayó al suelo. Solamente dice que cayó y que cuando se levantó, también dice la escritura de que él estaba ciego y fue llevado a un desierto, igual que su antepasado, Moisés. Y aquí vemos dos personas que tuvieron educación, que estuvieron bajo la autoridad de grandes personajes. Moisés estuvo en el palacio del rey. Pablo estuvo bajo la guía de Gamaliel, de un maestro de maestro, del grupo de los saduceos. Y Pablo estuvo bajo su mando, su enseñanza. Él tuvo que aprenderse de memoria los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y tuvo que citarlos sin error. Y él era el hombre ideado para postular al Sanedrín, donde estaban los maestros, donde estaban los estudiosos de la ley. Tenía una educación tremenda. Tenía una capacidad de predicar tremenda. Él podía abrir las puertas de los judíos, porque él era judío, romano, judío. Él podía entrar a las grandes sociedades de ese tiempo. Él estaba en la economía alta. Él tenía autoridad, tenía prestigio. Él podía predicarle a los judíos. Pero fíjense cómo Dios los manda a un desierto, Arabia, y empieza a transformar su vida. Y en Gálatas 1:17 dice así la palabra: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que ya eran apóstoles antes, dice, que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, a un desierto, de donde luego regresé a Damasco. Pablo tuvo que vivir una transformación tremenda, un carácter terrible que tenía. Apresaba a los cristianos, lo humillaba, pero tuvo que transformar su vida. Él tuvo que transformar todo su entorno. Lo llevaron a un desierto donde no hay nada, donde no existe nada, donde el terreno es quebrajoso, es tierra, el día es caluroso, la noche el frío penetra los huesos. Yo estaba en el desierto. De hecho, hoy yo le estoy hablando de acá del desierto, desde el norte. No estoy en la iglesia. Y sé lo que es el frío, sé lo que es el calor del desierto, sé lo que es la sequía del desierto. Y Pablo tuvo que vivir todo eso. Tuvo que pasar por momentos complicados. Después de estar unido con personas que tenían autoridad, que le daban permiso, que tenía la jerarquía de tanto, y todo lo que había adquirido lo usaba para su ganancia. Pero fíjense que tuvo que tener un cambio por Cristo. Cuando él volvió de Arabia a Damasco, ya no era el mismo Pablo. Y por eso le dicen Saulo. Saulo, Pablo, el apóstol. Fíjense cómo el apóstol podía entender y poder comprender dónde Dios lo había mandado. Y en Jeremías
2:6 dice la Escritura, nunca preguntaron, ¿dónde está el que nos hizo subir de Egipto? Que nos guió por el desierto, por tierras áridas y accidentadas, por tierra reseca y tenebrosas, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. En ese desierto fue Pablo transformado, el apóstol. Fue transformado para la gloria de Dios. ¿Cómo Dios transforma la vida? ¿Y cómo Dios puede transformar tu vida cuando Dios te quiere usar? No puedes negar al llamado de Dios. No puedes negarte a tener una experiencia con el Señor. Él transforma vida. Él transforma carácter. Él transforma pensamiento. Y Él transforma educación. Pablo, toda su educación, toda su vida, estuvo estudiando la Escritura. Tenía prestigio, tenía conocimiento, tenía la capacidad de poder predicar a los judíos. Pero no fue así. No fue así. Pablo, ¿a dónde fue enviado? Pablo fue enviado a los gentiles, a ese grupo de que no tenía ningún valor para los romanos, que no tenían para pagar impuestos, que no tenían para pagar lo que, ¿cómo les puedo decir? No tenían para alimentarse, para pagar hogares muchas veces. Pablo aprendió que su éxito como ministro de Dios y reconocido que tenía que entender que todo lo que había adquirido terrenalmente ya no era su ganancia, sino que lo miraba como pérdida por Cristo. Y en Filipenses 3:7 dice así, sin embargo, todo aquello que para mí eran ganancias, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había estudiado, todo lo que se había preparado, ya lo hallaba perdido. Ya no lo consideraban ganancia. Yo te pregunto, ¿qué consideras ganancia para ti? ¿Tu estudio, tu educación, tu carrera? ¿Y si Dios te llama? Dios dice que desnudo llegamos a esta tierra y desnudo lo iremos. No estoy diciendo de que no podemos tener una vida cómoda, una vida que podemos darle algún gusto. No, podemos hacerlo. Pero no debemos aferrarlo a todo eso. Porque Dios nos prepara para predicar el Evangelio. Porque Dios nos prepara para la vida eterna. Porque Dios nos prepara un lugar allá en los cielos. Y Él prepara nuestro carácter. Donde Él quiere, nosotros iremos. No donde nosotros queremos. Pablo podría haber dicho, no, yo voy a los judíos porque yo tengo la jerarquía para ir a los judíos. Pero no es así. No fue así. Pablo obedeció y tuvo que humillarse y tuvo que dejar todo lo que había ganado terrenalmente. Lo miró como pérdida, pero al lado de Cristo lo miró como ganancia. Él aprendió a predicar, a proclamar el Evangelio con palabras sencillas, no palabras rebuscadas, no palabras que a lo mejor aquellos circuncisos, como le llamaban, o aquellos gentiles no entendían, porque no tenían grande educación como Pablo.
Y él le hablaba sencillamente, como el Espíritu le daba que hablar. No, no por lo que uno quiere hablar, o por lo que uno quiere decir, o rebuscar palabras, o enseñar cultura que a lo mejor no van a entender, métodos que no van a entender. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 2:4, dice así: no le hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Dejó que el Espíritu de Dios hablara. Él no le llamó la atención mostrándose de que él era capaz de poder moverse, de poder hablar, que tenía una cultura mayor. No, sino que se dejó moldear por la presencia del Espíritu Santo. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios moldea, Dios bendice, Dios cuida, Dios prepara los caracteres. Pablo tenía un carácter fuerte, pero fue moldeado por Dios. Pablo contaba más con la presencia del Espíritu Santo, más que con su propia capacidad, más que con su propio estudio, más que con su propia fuerza. Pero también encontramos la segunda persona. Primero tenemos a Pablo, un hombre con estudio, un hombre con capacidad, un hombre que podía llegar a las grandes sociedades predicando el Evangelio. Pero hoy lo encontramos nuevamente con un personaje que no tenía la educación de Pablo. ¿Y Pablo dónde fue enviado con su educación? A los gentiles, a los más bajos, aquellos que nadie daba un peso por ellos. Y encontramos a Pedro. Pedro fue usado para abrir las puertas de los judíos electos del Imperio Romano. Un hombre pescador, un hombre que vivía en una caleta, que no tenía estudio, pero sí tenía conocimiento porque era judío. Y los judíos tenían que tener conocimiento de la Escritura. Pero él no salió de Roma. Dios no lo sacó, no lo llevó al desierto, sino que transformó su vida ahí. Y dice, y en Gálatas 2:8 habla Pablo. Mire lo que dice Pablo. Dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Mire qué tremendo cambio. Se los leo nuevamente. Dice así, Gálatas 2:8, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Pablo podría haber reclamado a Dios. Pablo podría haber dicho, no, pues yo tengo más educación, así que a mí me toca ir a los judíos selectos, porque yo sé cómo manejarme, ellos me conocen, ellos saben cómo soy yo y la educación que tengo. Pero Pablo no lo hizo porque obedeció a Dios. Y Pedro también obedeció a Dios, no teniendo educación, no teniendo nada. Hechos 10:5 dice así, y envía de inmediato a algunos hombres a Jope, para que hagan venir a un tal Simón, apoderado Pedro. Simón era Pedro. Ya era conocido, mándalo a buscar por la presencia del Espíritu Santo, que le dijo a un centurión que mandara a buscar a Pedro a un lugar y que lo hicieran venir. Cualquiera no entraba a una casa de un centurión. Y cuando llegó Pedro, esa familia se convirtió por completo y todos los que estaban ahí a escuchar cómo Pedro predicaba, cómo Pedro hablaba. La presencia del Espíritu Santo
actuaba en él, así como actuaba también en Pablo. ¿Cómo la debilidad puede transformarse en bendición? La debilidad de Pedro se convirtió en bendición. Isaías 40:29. Él fortalece a los cansados y acrecienta la fuerza de los débiles. Mi amigo, mi hermano, Él da fuerza a los débiles. Acrecienta la fuerza. Si tú crees que no eres capaz, si tú crees que no eres o no sirves dentro de una iglesia, si tú estás esperando cambiar para ir a la iglesia, estás equivocado. Dios te necesita tal cual como eres. Dios transforma tu vida. No dice que tienes que esperar transformar tu vida afuera y después cuando tú estés preparado, hayas transformado tu vida, vengas a la iglesia. No, Dios te dice que Él te recibe con las manos abiertas, tal cual tú eres. A Pablo lo llamó con toda esa dificultad. A Pablo todos le tenían miedo, todos le temían. De hecho, que cuando Pablo volvió como apóstol, nadie le creía, porque todos le tenían temor. Y a Pedro, nadie le creía que podía ser apóstol. Se burlaban de él. ¿Cuántas veces se han reído? ¿Cuántas veces te han dicho que tú no eres capaz? ¿Cuántas veces han dejado maldición sobre tu vida? Que no eres capaz, que eres un lerdo, que no tienes la capacidad, que no eres inteligente, que hablas mal, que lees mal. ¿Cuántas veces se han reído de ti? Pero déjame decirte de que Dios usa la debilidad de esas personas para callar a los sabios de este mundo. Dios es así. Dios es así. Él da fuerza al cansado y acrecienta a aquellos que están desanimados. Los levanta. ¿Qué caracterizó a Pablo para estar y abrir las puertas de los judíos? De la grande sociedad. No fue su educación o la calidad académica. No fue. Porque él no tenía. La Biblia dice de que era del vulgo. No tenía educación. Sin estudio. Y en Hechos 4:13 lo dice. Lo dice así. Los gobernadores, al ver la osadía, cómo hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Un hombre sin preparación, sin estudio, reconocían que había estado con ese Dios maravilloso, con Jesús. Mi amigo hermano, Dios puede usarte. No creas lo que la gente dice, que no tienes capacidad, que no eres inteligente. Dios puede dar el éxito en tu vida si tú le crees, si te dejas moldear, si te dejas transformar por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia de la gracia de Dios. Si te dispones, Pablo se dispuso. Él teniendo toda la educación podría haber rechazado a Dios, podría haber rechazado predicar el Evangelio a los pobres y haber dicho, no, yo me quiero ir a la grande sociedad porque yo estoy preparado para eso. Qué cambio, qué trasfondo de un hombre que tenía toda la cultura, toda la capacidad, todo el talento, todo el conocimiento, todo el respeto de los judíos, tuvo que dejar todo eso, considerarlo como pérdida para poder ganar
a los gentiles, a esa sociedad que nadie daba un peso. Y al revés, ese hombre humilde, ese hombre pescador, ese hombre que vivía en una caleta pescando, que sus lomos estaban tostados por el sol, tirando las redes en el mar, que sus músculos, su cuerpo era músculo pronunciado, tirando esas redes, tuvo que cambiar y transformar su vida de pescador en vida de predicador a las grandes sociedades, a los judíos. Tuvo que entrar, tuvo que saber disponerse en Dios y usar lo que Dios le estaba dando. Cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, para poder entrar a esa sociedad. Un pescador fue mandado a los ricos y un rico fue mandado a predicar a los pobres. Mi hermano, amigo, no esperes. Tú dices que no eres capaz. Tú dices que no tienes talento. Tú dices que nadie te va a escuchar. Tú dices, y tú dices, y tú dices. Pero Dios dice otra cosa. Dios puede usarte si te dejas moldear y si obedeces a ese Dios maravilloso, porque te puede salir al encuentro, así como a Pedro, así como a Pablo. Ellos recibieron con gozo el trabajo, el llamado de ese Dios maravilloso. Que el Señor les pueda bendecir en esta mañana y pueda meditar. La iglesia hoy en día está en casa, pero va a llegar el momento en que va a volver a la calle. Y espero que busques la presencia de Dios y obedezca al llamado, al encuentro, a experimentar a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, en la iglesia que tú busques, donde tú te sientas cómodo y puedas servir a ese Dios maravilloso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Le invito a orar. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios maravilloso y un Dios perfecto. Eres un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que usa, Señor, al débil, Señor, y los manda, Señor, a callar la boca de los sabios. Pero también, Señor, al sabio lo usa, Señor, Padre, y transforma su vida para poder predicar a aquellos que lo necesitan, aquellos de aquellos que nadie da un peso por ellos. Pero, Padre, tú tienes un Dios, tú que eres un Dios maravilloso, que para ti, Señor, no hay distinción de personas, porque tú a todos los miras por igual. No un pastor, no un diácono, no un hermano, no, sino que a todos los miras como hijos. Y a todos tú quieres bendecir, porque tu palabra dice que tú deseas camino para bien para aquellos que te reciben, no caminos para mal. Si ellos, Señor, y nosotros, Señor, hemos tenido éxito porque te hemos creído y porque sabemos de que tú nos das la victoria. Señor, gracias por todo. Bendícenos y cuídanos. Gracias, Señor, por este día. Y síguenos bendiciendo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Búsquenlo en Facebook. Iglesia, Unión de Vida. Y podemos contestar su oración, sus consultas y sus peticiones. Bendiciones. Que el Señor sea guiando y protegiendo la vida de ustedes. Que el Señor les bendiga. ¿Dónde está la gente más feliz de toda la tierra? Somos tus hijos, somos tu creación. Ven
Y lo fuerte. Ven, ven, desciende. Ven, ven, ven y danza. Y lo más fuerte. Ven, 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 desciende. Vamos fuerte. Y ven, ven, ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. A ver, todos levanten sus manos y digan conmigo: ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Espero se hayan gozado en este mensaje que nos han entregado, que podamos utilizarlo en nuestra vida, que podamos ponerlos en práctica y que no se nos olvide de que durante esta semana el Señor está con nosotros y nunca nos va a dejar. Así que los animo a que podamos orar para ir terminando este culto, para que quedemos de una forma regocijados en el Señor de este bello momento que hemos vivido. Padre bendito, mil gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque cada día hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, por qué, Padre amado, tú nos entregas, Señor, estos mensajes cada día. Gracias porque permites que escudriñemos, Señor, en tu palabra, porque nos permites aprender cosas nuevas. Padre amado, en este momento entrego toda petición, Señor, de nuestros corazones, Padre. Tú las conoces y sabemos, Padre bendito, Señor, que tú respondes a tu tiempo. Y así también entregarte esas gratitudes, Señor, de cada hermano. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Padre amado. Rodéanos, Señor, de ángeles, Señor, y protégelos, Señor, cada día, Padre. Gracias, Padre amado, por todo. Entregamos, Señor, en todo este momento, Señor, que vivimos, entregamos todo lo que queda del día, Padre amado, Señor, y que podamos siempre estar acompañados de tu mano. Mil gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Recordarles de que durante la semana hay reunión de oración, que se va a estar también avisando a través de las redes sociales de la iglesia. Los jóvenes también se juntan. Si te quieres unir a estas reuniones, te puedes comunicar con nosotros por interno, así como también puedes hacernos llegar tus peticiones por mensaje para poder estar orando por ti, y cualquier cosa que necesiten, la iglesia está aquí para ayudarlos. Así que los animo a que sigan adelante, que puedan permanecer en el Señor, y que el Señor los bendiga grandemente en estos días que son difíciles, pero sabemos que estamos con Él. Es bueno tener estos momentos y aprovecharlos también para tener una linda comunión personal con el Señor. Así que los dejo y los animo a que nos podamos estar conectando todos los domingos y que se puedan gozar de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz
la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey.